Buenas tardes. Comienza nuestra entrevista de hoy con el consejero de Sanidad, de Servicios Extremeños de Salud y de Política Social, José María Vergeli. Muy buenas, querido. Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros. Encantado de tenerte aquí en Radio y Televisión Extremeña. Sí. Y además, yo creo que tú eres fuente del Maestre. Sí, señor. Una de las iglesias más bonitas de la región extremeña. Sí, señor. Preciosa. Sí. Da gusto. Y buen pueblo. Irás por allí de vez en cuando, me imagino. Vamos los fines de semana que podemos a visitar a la familia. O sea, que todavía está allí la familia. Sí, sí, sí. Mira, te voy a leer un mensaje que me enviaron ayer, porque creo que merece la pena. A ver dónde lo tengo que buscar, pero lo vamos a ver enseguida, porque a mí cuando lo recibí, la verdad es que me conmovió. Aquí lo tengo. Y dice José María de la siguiente manera. Quiero decirte que mi niña ya tiene implantado el Descon G6 para controlar mejor su tan variante diabetes mellitus tipo 1. El cambio es grandísimo. Sabemos qué azúcar tiene mi niña en cada momento y si tiene bajadas o subidas nos avisa al instante con una alarma a nuestros móviles. Es una ayuda muy importante para ella porque le evita hasta 14 pinchazos diarios y para nosotros nos da tranquilidad porque la tenemos muy, muy controlada, incluso cuando no está con nosotros y sobre todo las noches que tienen muchas bajadas y subidas y son muy peligrosas. Quiero agradecerte y tal. Bueno. Muy importante, yo creo que... Menos mal que ya se ponen aquí en Mérida. Sí, sí, sí. Vamos a ver, nosotros siempre hemos abogado por defender lo que se pusiese en el resto del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es decir, lo que no queremos es adoptar una serie de criterios que le lleve a la gente a que solicite los medicamentos o a que solicite la tecnología sanitaria, como en este caso, o a que solicite los medidores de glucosa continuos, como es este caso, que estén conectados con las bombas de insulina, si es que tienen bombas de insulina puestas, sin que se haya autorizado en el resto del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y siempre hemos sido muy respetuosos con eso, porque me parece que debemos trabajar intensamente porque haya un único sistema nacional de salud. Ahora que reclamamos que España es una, que ahora que reclamamos tantas cosas en ese sentido, yo creo que no se pueden hacer 17 servicios regionales de salud entre las distintas comunidades autónomas. Y nosotros hemos sido tremendamente respetuosos, pero en cuanto hemos tenido el permiso por parte del Ministerio, por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de que eso era posible ponerlo y ponerlo con unos criterios de indicación, yo creo que ha sido posible adoptar ese criterio. Es verdad que lo estamos haciendo en algunos fármacos y hace poco leía una entrevista que se publicaba en un medio regional donde uno de nuestros oncólogos, un oncólogo en concreto del área de salud de Badajoz, que era Jacobo Gómez Ulla, que es un oncólogo de prestigio que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y el resto de los profesionales que tenemos en el ámbito de la comunidad autónoma es muy importante en el ámbito de la oncología, en el ámbito del tratamiento del cáncer. Decía en la entrevista, y con eso es con lo que me quedo, que en Extremadura se trata igual el cáncer y con los mismos tratamientos que se pueden poner en otros hospitales de Estados Unidos o que se pueden poner en otros hospitales del mundo. Es decir, yo creo que la gente tiene que tener la sensación de que estamos en un gran sistema nacional de salud, que el Servicio Extremeño de Salud es una parte muy importante de ese sistema nacional de salud y que entendemos que podemos tener dificultades en algunos momentos, pero sin duda ninguna es muy importante que sepamos que las enfermedades que son graves, las enfermedades que requieren
cualquier inversión que tengamos que realizar para mejorar la vida de esa gente, como es el caso de los diabéticos en el tema de los pinchazos, pues que lo haremos y estaremos encantados de poder sacar a concurso esos medidores de monitorización continua de la glucosa sin necesidad de pincharse y de castigarse los dedos constantemente, ¿no? Oye, estos son normalmente pequeños que van a colegios y demás. ¿Hay alguna propuesta dentro de la Consejería de Sanidad de que en los colegios haya también técnicos de sanidad? Vamos a ver, en los colegios están ahora mismo lo que son los AT-cuidadores. Los AT-cuidadores realizan una labor y son magníficos profesionales y son capaces de atender a los niños que tienen necesidades sanitarias especiales hasta un determinado nivel, de gravedad o de inestabilidad de la enfermedad que tienen. Nosotros en esta legislatura hemos establecido un convenio con la Consejería de Educación y Empleo que nos ha dado bastante buenos resultados en cuanto a control de determinadas enfermedades. Y es que solamente con que hubiese un niño en un determinado colegio y que ese niño o niña tuviese una enfermedad que era de difícil control y que necesitaba unos cuidados sanitarios más avanzados que los que le podía dar el AT-cuidador, hemos constituido la fórmula de la presencia de una enfermera o de un enfermero en cada uno de esos colegios para que pudiese atender a los niños que lo necesitaban de mejor manera. Esto lo hemos hecho en los colegios en los que nos han solicitado pues los padres que tenían un niño que tenía esas características especiales, se lo han comunicado a la Consejería de Educación, la Consejería de Educación nos lo ha comunicado al Servicio Extremeño de Salud y el Servicio Extremeño de Salud ha puesto la enfermera o el enfermero necesario para hacer cuidado de estos niños, pues niños que tienen un mal control de determinadas enfermedades o niños que tienen una determinada ostomía o una determinada, pues por ejemplo las traqueostomías que se hacen para respirar en algunos casos, que hay niños que las tienen y que no tienen por qué ver alterada su educación, pues hemos puesto enfermeras que hayan sido capaces de atender estos casos, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que estamos obligados a trabajar las administraciones, es decir, en intentar hacer la plena inclusión de las personas independientemente de las razones de salud que nos lleven, que les lleven a tener una determinada discapacidad en algún momento para acudir a ese colegio o para acudir a ese trabajo, ¿no? Consejero, las oposiciones de empleo público, la OPE, se están dando continuamente en la región extremeña. Y hay médicos que son buenos médicos, pero son también muy listos. En Cáceres, en Badajoz, sobre todo en Badajoz, que lo quieren todo para ellos. Y sale en una oposición, dice, pues esto es para acá. Mientras hay hospitales periféricos como el de Llerena, el de Coria, el de Plasencia y algunos más, que le faltan especialistas. Pero estos de Badajoz lo quieren todo. Bueno, yo creo que los profesionales están en una situación, estamos en una situación, todos los españoles, de necesidades de especialistas. Y eso hace que cuando no hay oferta de una determinada profesión, pues esa profesión pueda exigir qué tipo de contrato quiere y en qué condiciones quiere trabajar de mejor manera que cuando hay mucha oferta, ¿no? Dicho esto, yo creo que no toda la culpa se la podemos echar a los especialistas y desde luego no es mi intención. Yo creo que en la gestión de los recursos humanos en esta legislatura hemos intentado hacer una serie de cosas que permita que se puedan elegir determinadas zonas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que antes no se podían o no se querían elegir por parte de los profesionales en función de las necesidades que tenemos. Estas son, mira, nosotros hemos convocado más de 3.200 plazas de empleo público en la sanidad extremeña. Y llevábamos tiempo con las oposiciones que estaban congeladas. No permitíamos, es decir, en la legislatura anterior se paralizaron lo que eran los concursos de traslado de los especialistas.
de los especialistas y del resto de los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud. Si tú a la gente no le das una oportunidad de planificar su vida, es decir, yo a lo mejor, si soy joven, no me importa irme a un sitio que esté alejado de donde yo quiero vivir, pero cuando tenga hijos en la universidad, que tenga la posibilidad de optar a un concurso de traslado que me permita acercarme a las zonas donde tienen centros universitarios. Y en eso incluyo Mérida. Y esto no se ha dado en nuestra comunidad autónoma. Es decir, no hemos tenido, hasta esta legislatura no hemos tenido un calendario que le dijese a los profesionales, usted no se preocupe, porque elija el sitio que elija para trabajar, sepa que cada 2 años hay oposiciones y sepa que cada 2 años va a haber un concurso de traslado. No va a tener que pedir usted una comisión de servicio para irse a vivir o a cuidar a sus mayores a una determinada población. O no va a necesitar usted irse a una determinada ciudad porque sus hijos estén en edad de poder ir a la universidad o de querer ir a la universidad. Con lo cual, yo creo que eso ha sido uno de los elementos más importantes que hemos adoptado en cuanto a la sanidad y en cuanto a la estabilización del empleo en sanidad. Y otra de las medidas es la que estamos negociando ahora mismo en la Mesa Sectorial de Sanidad. Entendiendo que hay esas dificultades de cobertura en algunos hospitales, como decía, estamos buscando mecanismos junto con las organizaciones sindicales para la incentivación a que los profesionales elijan esas zonas. Si tú a los profesionales eres capaz de ofertarle mayor puntuación para futuros concursos de traslado o para oposiciones, probablemente sea más atractiva esa plaza. Si tú esas plazas, en lugar de cubrirlas con contratos de más corta duración, los ofreces con contratos de interinidad, esos contratos se van a elegir antes. Y si tú a esos profesionales les estás diciendo, oiga, cuando usted lleve 2 años trabajando en ese hospital, en el hospital de Talarrubia, en el hospital de Llerena, en el hospital de Coria, en el hospital de, incluso diría en el hospital de Navalmoral, usted que sepa que cuando lleve 2 años trabajando en ese hospital, va a poder formar parte de las bolsas de empleo, si usted no tiene una plaza fija, para considerar mejora de empleo el que usted, dentro de esos 2 años, pueda irse a otro hospital que esté más cercano al sitio donde usted quiere vivir y donde usted quiere desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y yo creo que es legítimo que en muchos de los servicios hospitalarios ahora mismo haya profesionales que no vayan, pues porque el desarrollo profesional que tienen es un desarrollo más limitado que el desarrollo que van a realizar en los hospitales más grandes, como puede ser el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, el de Badajoz o el de Mérida incluso, ¿no? Mérida es un sitio que está ganando mucho atractivo con las técnicas que está incorporando a su cartera de servicios y los profesionales nos sorprendería mucho, ¿eh? Lejos de exigir más dinero, lejos de exigir mejores condiciones laborales, muchas veces lo que te están pidiendo es exigir condiciones que les permitan desarrollarse profesionalmente. Si tú a un oftalmólogo que acaba de terminar la especialidad de oftalmología le ofreces un hospital donde solamente puede intervenir quirúrgicamente cataratas y puede hacer pocas intervenciones de más complejidad más, es probable que te elija antes un centro donde puede intervenir quirúrgicamente retina, donde puede intervenir quirúrgicamente cataratas, donde puede intervenir quirúrgicamente párpados, donde puede hacer otras técnicas quirúrgicas que le permitan desarrollarse como profesional para lo que se ha formado, ¿no? Con lo cual es difícil de conjugar, pero yo creo que estamos en la buena dirección a la hora de poder incentivar esas zonas de difícil cobertura, porque esos ciudadanos que están allí tienen los mismos derechos que tenemos los ciudadanos que vivimos en localidades más grandes, ¿no? Porque es que hay que reconocer que la medicina es una casta. Porque si decimos mafia se van a cabrear. No decimos casta. No, tampoco lo son mafias. Y las castas de la medicina se las trae. Yo sé que tú eres médico, que tarde o temprano a lo mejor uno de esos jefes de servicio tendrás que trabajar con ellos cuando dejes de ser consejero y tienes que tener precauciones. Pero algunos se las traen. Es decir, no es que sean, es que lo quieren todo para ellos. Yo me acuerdo de un oftalmólogo de aquí de Mérida, hace muchos años, que yo tenía la emisora, era el director de la SER aquí en Mérida, y venía allí a denunciar que se habían llevado a Badajoz un aparato de oftalmología porque allí le brilla bien y el que mandaba.
Yo, como he conocido a todos los jefes de servicio, porque estamos hablando de 50 años de profesión periodística, pues era el único periodista que había aquí en Mérida cuando se hizo el hospital de Mérida. Incluso, no sé si se sabrá, que había 2 alcaldes que no se llevaban bien, pero eran 2 alcaldes de mucho poder. Uno, Luna, en Zafra, y el otro, Cipriano Tinoco, en Los Santos de Maimona. Y aquella pelea que iba a ir un hospital allí, se la llevó, me parece que era Pepe Vázquez, a Llerena. Y Llerena se quedó en un hospital y Zafra y y estos se quedaron sin él. O sea, por aquella riña de entonces de los Zuncedec, o sea, con esto te quiero decir que conozco bien a los médicos y en la medicina y demás. Y sé que en Badajoz se las traen en ese sentido. Yo creo que la situación está cambiando porque ya es posible hacer intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad y con menos necesidades tecnológicas que se tenían antes, ¿no? Y yo creo que la tecnología con el proceso transferencial de las transferencias sanitarias, yo creo que se consiguió un paso muy importante y es que pudiésemos planificar no con los criterios que tenía InSalud, porque los criterios que tenía InSalud eran unos criterios que decían a lo mejor toca una resonancia magnética para 1 millón de habitantes. En Extremadura éramos 1 millón de habitantes, luego tocaba una resonancia y entonces echabas a pelear a los hospitales a ver en qué se quedaba con la resonancia. El proceso de transferencia ha permitido hacer una planificación que es muchísimo más adecuada. Es decir, dónde se necesitan, y de hecho crecieron el número de resonancias públicas cuando vinieron las transferencias, crecieron los aceleradores lineales, que son las máquinas que sirven para dar radioterapia frente al cáncer, cuando vinieron las transferencias sanitarias, mejoraron los servicios de oncología en cada uno de los servicios cuando vinieron las transferencias sanitarias. Es decir, yo creo que las transferencias sanitarias han supuesto que planifiquemos de otra forma, y que las peleas, que es verdad que durante una época hemos tenido que asistir y probablemente esa rémora la sigamos teniendo durante algún tiempo más, seamos capaces de irlas mitigando a lo largo de los años, ¿no? Hay una palabra que el ave, y dices ave y ya te pones a temblar, claro. Pero no te voy a preguntar por el ave, pero te voy a preguntar por algo parecido al ave, digo por el retraso. Sí. El hospital de Don Benito Villanueva. Sí. Bueno, el hospital de Don Benito Villanueva es una necesidad... Eso es otra pelea, ¿eh? Es una necesidad muy importante, muy importante. Nosotros dejamos, cuando nos fuimos del gobierno en el año 2011, un proyecto de interés regional del año 2009 que firmó cuando estaba de consejero de Fomento José Luis Quintana, el actual alcalde de Don Benito. Se dejó hecho un proyecto de interés regional y se dejó un proyecto de construcción de hospital para ese centro sanitario. Al hospital de Don Benito le tocó la crisis económica, pero le tocó una crisis más, y fue una crisis de pelea entre qué terreno qué terreno era el que se iba a utilizar para construir el hospital. Porque cuando estaba de alcalde Mariano Gallego en Don Benito, ofreció al gobierno anterior, ofreció unos terrenos detrás del hospital, que eran unos terrenos que según nuestra subdirección de obras y de instalaciones no eran los más adecuados para hacerlo, y hemos tenido que recuperar en esta legislatura el PIR, que ya estaba diseñado porque se había derogado ese PIR, y hemos tenido que actualizar el proyecto de construcción. Yo creo que ahora mismo es el momento en el que más cerca estamos de la construcción del hospital de Don Benito. Y yo creo que la gente... No, Don Benito. Don Benito Villanueva de los Serranos. No. El término sigue siendo el mismo. Don Benito. El hospital de Don Benito y el PIR que está con la afectación para la construcción del hospital es término de Don Benito. Lo que pasa es que es verdad que tienen un buen acceso de Villanueva, porque está en dirección de Villanueva hasta Don Benito. Sí. Con lo cual tienen un acceso muchísimo mejor que el terreno que ofreció en su día a Mariano Gallego, ¿no? Yo creo que ahora estamos, como decía, en el momento más adecuado para que podamos negociar con Europa la necesidad de unos fondos europeos que nos permitan construir ese hospital.
Y esto es una necesidad que nos hemos planteado para el próximo programa operativo que se empezará a negociar ya mismo, ¿no? Vamos a ir al de Cáceres, pero primero vamos a hacer una pausa publicitaria. Sí. Y vamos al de Cáceres, que sí ya está ahí, pero también está costando un auténtico dineral. Sí. Pero vamos a verlo después. Seguimos con el consejero de Sanidad y de Política Social, que hablaremos también de ella. Y hemos hablado del hospital de Don Benito Millona, por cierto. Más de uno me ha dicho que el hospital de Mérida es de los mejores llevados de la región extremeña. Sí, yo estoy muy satisfecho de la gerencia del área de salud de Mérida. Me parece que lo están haciendo muy bien. Absoluta. Me parece que lo están haciendo muy bien también desde el punto de vista asistencial. Tenemos una magnífica, y además está calificado por índices nacionales como un buen hospital, ¿eh? Yo creo que los ciudadanos de Mérida y de su área de salud de referencia pueden estar satisfechos de la gestión que se está haciendo en el área de salud de Mérida. La gestión es cuestión de gestión. Sí. La gestión de Juan Carlos Escudero es un buen gestor. No hay que olvidar que fue también director general de Función Pública. De Función Pública, sí. Claro. Y fue un gran director general. Y secretario técnico de drogodependencia. Es decir, Juan Carlos Escudero tiene una gran trayectoria en el ámbito de la gestión, no solo sanitaria, pero sí en el ámbito de la gestión política de recursos humanos y demás. Y yo creo que está aportando mucho a la gerencia del área de salud. Si no lo encuentras nunca en el despacho, siempre está por los pasillos. Eso es bueno. Es buen gerente si lo hace así. Sí, y muy buena persona también. Se metió en política también, con Ángel Calle. Ángel Calle, no sé si llegaste a conocerlo. Sí. Pero se quería tener médicos a su lado. Y ya hizo a María Martín, a Juan Carlos, tener médicos a su lado. Era tremendo Ángel Calle en ese sentido. Hablamos de Cáceres porque Cáceres, hombre, también pertenece a esta región, y el hospital de Cáceres, me imagino que ya estará a punto de terminar el nuevo hospital, ¿no? El hospital ya está abierto con 5 consultas en este momento. ¿Por qué lo hemos abierto por hitos? Pues lo hemos abierto por hitos porque son unas instalaciones muy complicadas, las de cualquier hospital. Hay que ir probándolas bien antes de hacer una apertura completa. Y yo siempre he dicho, y esto lo deben entender perfectamente los que nos estén escuchando, es más fácil suspender una consulta que llevarte a alguien del hospital que está ingresado y que falla una alta tecnología del hospital. Por lo tanto, lo vamos a ir abriendo por hitos. Hemos empezado a abrir 5 consultas de cirugía. Ahora, probablemente entre mediados y finales del mes de febrero, abriremos más consultas. Después abriremos la cirugía mayor ambulatoria, que es la cirugía que no requiere ingreso hospitalario. Posteriormente, el bloque quirúrgico, que ya es cirugía que requiere ingreso, la hospitalización del hospital, es decir, las camas hospitalarias, y por último abriremos las urgencias hospitalarias en ese hospital, ¿no? Y nos queda la construcción de lo que es la segunda fase de ese hospital, porque nuestro objetivo, que lo tenga claro toda la ciudadanía, es que en Cáceres haya solo un hospital, no haya 2 hospitales, no haya 3 hospitales, sino que solo haya un hospital y el hospital sea el Hospital Universitario de Cáceres, y en eso nos estamos empeñando, ¿no? Hace poco presentábamos la segunda fase, el plan funcional de la segunda fase, que sacaremos a concurso. Entonces, el proyecto de construcción. ¿El actual edificio de San Pedro? Todavía le quedarán unos años de funcionamiento. El que va a cerrar es el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, sí, que trasladaremos todos los servicios quirúrgicos al nuevo, y los servicios médicos los trasladaremos al antiguo, al Hospital San Pedro de Alcántara, evidentemente, y le devolveremos la llave al propietario del edificio, que es la Diputación Provincial de Cáceres, ¿no? Esperemos que no se genere ningún conflicto como se ha generado con el edificio del Hospital Provincial de Badajoz, que si lo dedicábamos a una cosa o lo dedicábamos a otra, ¿no? Con lo cual, pero en definitiva, a nosotros lo que nos interesa es que Cáceres tenga solo un hospital, cuanto antes. Cuando decía mi padre, en una ocasión, te lo he dicho aparte, lo nombraron director de un colegio, y me decía, hijo, prefiero a 100 alumnos que a 10 maestros. Tú me imagino que también preferirás a 100 enfermos a 10 médicos. También tienen sus líos los médicos, ¿no? Bueno, yo creo que gestionar la sanidad no es nada fácil. No es nada fácil ni nada que... La sanidad además tiene tantas contingencias que se te pueden presentar, tiene
tantas vicisitudes la gestión de la sanidad, que es muy difícil, ya no por cómo sean los profesionales, que yo creo que la mayoría de los profesionales son excelentes profesionales y a los cuales le estoy agradecido indudablemente, pero es verdad que la sanidad es muy difícil de gestionar, porque también las exigencias de la ciudadanía lógicamente cada vez son mayores. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, aunque lo pase mal el gestor, aunque lo pase mal el político, es bueno porque es lo que hace evolucionar los sistemas públicos esenciales como son la sanidad, ¿no? Entonces, me quedo con eso, que es difícil, pero es un reto apasionante. ¿Se va a reforzar en esos hospitales Don Benito, bueno, Don Benito no, pero de Coria, Llerena, los especialistas que hacen falta? Sí, lo vamos a hacer a través de las oposiciones. Mayoritariamente las plazas que van a salir en las oposiciones probablemente se encuentren en esos centros hospitalarios que son más de difícil cobertura. Y en segundo lugar, con esto que comentaba de los incentivos a las zonas de difícil cobertura. De tal suerte que, aunque no incrementemos la cartera de servicio, porque yo creo que están bien dimensionadas las carteras de servicios de esos centros, lo que ofrecen a la ciudadanía si cuenten con el número de especialistas necesario para ello, ¿no? Ahora mismo tenemos algún problema en el Hospital de Don Benito con oncología, que estamos apoyándolo desde otras áreas de salud para que tengan un tratamiento normal los pacientes que tienen cáncer, que bastante tienen con lo que tienen como para que les generemos más incertidumbre. Y en segundo lugar tenemos algunos problemas de cobertura en el Hospital de Plasencia con plazas de traumatología, sobre todo, que yo espero que en los próximos días quede resuelto también, ¿no? Bueno, me imagino que la política que tienes, no solamente de salud, sino política social. Sí. En la política social queda por hacer una labor tremenda. Sí, bueno, mientras que la sanidad tiene un músculo de gestión muy importante, porque ya tenemos una tradición de gestión muy importante, las políticas sociales no han tenido el mismo músculo de gestión. Y probablemente no, seguro tenemos que hacer muchos esfuerzos en que la inversión que realizamos en el gasto social repercuta y se vea el aprovechamiento mejor en la ciudadanía. Me estoy refiriendo a que ahora hemos pasado una época de crisis en la que hemos tenido que realizar muchas labores de rescate de la ciudadanía. A través de la renta básica, a través de intentar parar los desahucios en la medida de lo posible, en dotar a la gente de viviendas sociales, aquellos que no podían tener acceso a otro tipo de vivienda, en la ayuda a poder pagar el suministro de gas o el suministro eléctrico para que no pasasen frío en invierno y calor en verano. Es decir, hemos tenido que hacer una labor de contención, de tapar la sangría que estaba ocurriendo como consecuencia de la crisis, que probablemente no haya venido un buen momento para planificar lo que queremos de las políticas sociales en una sociedad avanzada como es la sociedad de nuestro país y como es la sociedad de nuestra región, ¿no? Y yo creo que ahora lo que toca ya es hacer una verdadera planificación en base a la ley que tenemos de servicios sociales, de atención social básica en Extremadura, para que acudir, eso que dicen en los pueblos de acudir, voy a la asistenta social, porque parece que cuando vas a la asistenta social no te queda más remedio que ir a la asistenta social, que no te lo pueden resolver en ningún otro sitio, ¿no? Pues que sea una cuestión de justicia social, porque yo, que no tengo hijos, cuando llegue una determinada edad o me ocurra algo, voy a encontrarme en una situación de dependencia, en una situación de discapacidad, que voy a necesitar un sistema de protección social. Aunque me lo pueda permitir económicamente hacerlo, pero me van a tener que orientar en la utilización de determinados recursos para poder hacer uso de ellos. Por lo tanto, yo creo que la idea de caridad con la que hemos mirado muchas veces a los servicios de atención social básica, hay que cambiarlo hacia un concepto más que de caridad, de justicia social hacia la ciudadanía. Y esa es la gran revolución que están esperando los servicios sociales, no en Extremadura solamente, en todo nuestro país, pero también en Extremadura. Cuando te ven aquí, cuando te oyen en la radio, te ven en la televisión, tiene sus consecuencias. Bueno, yo las tengo, sí, porque me llama la gente. Sí. Donde tú estás sentado, sí, vino una vez un chaval, que yo lo quería muchísimo, y lo quiero, y le diagnosticaron un cáncer linfático, pero además
de esos que iba por delante, le dieron 6 meses. Sí. Y le dieron, tenemos aquí un tratamiento de Estados Unidos. Dice, si lee usted el prospecto, no se lo pone, porque tiene todos los inconvenientes habidos y por haber. Pero esto es lo único que le puede salvar. Te dirá. Y yo digo, para adelante. Y se lo puso. Bueno, pues no tuvo ninguna consecuencia en el sentido de Efectos adversos. de contraindicaciones. Hace 6 años. Y está perfectamente. Sí. La medicina, como decía don Hilario, adelantan que es una barbaridad. Sí. Y es verdad. Sí. Sí, yo por eso ponía el ejemplo de la entrevista del doctor Gómez Ulla hace unos días en un medio regional, ¿no? Es decir, yo creo que nos tenemos que sentir afortunados de que en este país, en base a los impuestos, seamos capaces de financiar un sistema nacional de salud que nos permita cosas como las que estás comentando. Cosas como las que estás comentando, ¿no? Sí, sí, porque O sea, además... porque se puede acceder a los medicamentos de una forma excepcional. Por ejemplo, medicamentos que todavía no han sido aprobados, pero que están en fase de experimentación. Es que nuestros hospitales están preparados para asumir ensayos clínicos en fase 1. Eso da unas posibilidades a las personas de poder acceder a medicamentos que todavía no están comercializados, pero que se han visto ya en modelos animales, que se han visto ya en modelos, en tubos de ensayo, por decirlo de alguna manera, que son beneficiosas para esa determinada enfermedad que merece la pena que se prueben, ¿no? Sí. Además, hoy día ya, esta mañana oía José María que había un robot que operaba el cáncer de próstata. Sí. Que los había en Madrid, pero solamente en la privada, en Barcelona en la pública. En Extremadura y 3 o 4 comunidades más no lo hay. Dice, aunque hay, cuando que te opere un robot, y hombre, detrás del robot estamos los demás, pero es un adelanto que creo que evitaría muchísimos días fuera del hospital, y un adelanto tremendo. Sí, nosotros tenemos previsto robotizar 2 quirófanos. En lo que nos queda de legislatura yo creo que llegaremos a acuerdos para poder robotizar 2 quirófanos. Uno que estará ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y otro que estará en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Son 2 robots. El robot, supongo, al que se refería esa información era al Da Vinci, que es el que ahora mismo Sí. el que ahora mismo se comercializa. Que costaba 2 millones de Lo que permite el robot es una intervención quirúrgica más precisa. Únicamente permite una intervención quirúrgica más deprisa. Esto como todo, ¿eh? Tiene su. Sí, pero que sabe también dónde está exactamente el tumor. Pero eso no depende del robot. Eso depende de otro aparataje en el que ya hemos invertido y con el que nos estamos dotando en centros de nuestra comunidad autónoma que permiten un diagnóstico muchísimo más preciso y un tratamiento más preciso. Quiero decir, no quitándole ninguna ventaja a la cirugía robótica, que tiene su gente que está a favor y gente que está en contra dentro de los propios especialistas que operan, ¿eh? Incluso en el cáncer de próstata, dentro de los propios urólogos, hay gente que los defiende y gente que no los defiende. Es decir, yo me llevé una sorpresa muy importante como uno de los urólogos más importantes de este país, que es el doctor Castiñeira, que es el presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, que tiene muchísima experiencia en cirugía de cáncer de próstata y que tiene muchísima experiencia en lo que es la cirugía radical, es decir, cuando te quitan la próstata entera, que tiene una serie de consecuencias como puede ser la impotencia o como puede ser la incontinencia urinaria, es decir, que se te escape el pis, pues él es completamente contrario a la cirugía robótica. Él prefiere operar por laparoscopia ese tipo de tumor, ¿no? En cambio hay otros urólogos que sí entienden que la cirugía robótica aporta eso, ¿no? Yo tengo un amigo que es uno de los mejores extremeños, de los mejores urólogos de España. Se ha jubilado ya. No sé si lo conocerá, Remigio Vela Navarrete. Vela Navarrete, sí. Sí. Es muy amigo mío. Y además es de los primeros que hizo trasplantes renales, sí, en muerto, digamos, el que le habían donado, o en vivo. Y por comentarte una anécdota,
en vivo, en la última que hizo Bela Navarrete, fue a un familiar mío, el día de su jubilación. Le trasplantó el riñón de un familiar mío, de uno al otro, de un hermano a otro hermano. Otro hermano. A ver, Dispondremos de trasplante renal de donante vivo. Yo creo que en el mes de marzo seremos capaces de ponerlo en marcha en Badajoz. vosotros también ya en Extremadura se hace... En Extremadura se están formando ya 2 urólogos que se están formando fuera de Extremadura, concretamente en Cataluña y en Madrid. Y al primer trasplante de donante vivo que realicemos, que yo calculo que para el mes de marzo seremos capaces de poner en marcha ese programa. Esto es una primicia, porque estamos trabajando intensamente para que se haga, que seremos capaces de ponerlo en marcha en Extremadura, y va a venir un equipo quirúrgico de fuera para tutorizar a aquellos urólogos que han dado el paso a formarse y poder hacer trasplante de donante vivo en Extremadura, renal. Vamos a empezar con el renal y luego ya habrá más posibilidades. ¿Por qué a los que nos hace falta una dentadura tenemos que ir a comprarla y no nos lo paga la Seguridad Social? Pues mire, eso inexplicablemente no está contemplado dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y nosotros no podemos incorporarla. Hemos incorporado lo que hemos podido, como es la atención a la salud bucodental de los niños y de las personas con discapacidad. No obstante, recuerdo que cuando estaba de presidente Guillermo Fernández Vara, en el anterior gobierno, fuimos capaces de aliviar la carga que le suponía a las personas mayores la inversión en sus prótesis, no solo de la dentadura postiza, sino en las gafas y en los audífonos, que son también relativamente frecuentes en las personas de edad. Y entonces fuimos capaces de firmar un acuerdo en ese momento yo creo que fue con Caja Badajoz, que permitían unos créditos blandos. Y yo no desecho la posibilidad de que seamos capaces, con otra entidad financiera o con la misma entidad financiera, con quien quiera acompañarnos en este sentido, a un futuro, no solo de hacerlo con las prótesis dentales, con las prótesis auditivas y con las gafas, sino con las ayudas técnicas a las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones no tienen el dinero suficiente para poder adelantar ese dinero, aunque luego se lo vaya a devolver el sistema sanitario público, ¿no? Con lo cual yo creo que es una buena iniciativa que debemos poner en valor y que no es malo que se diga, no es malo que se reclame, para que pongamos todos los medios y esto sea muchísimo menos gravoso. No me va a dar tiempo, pero bueno, de todas maneras, bienvenido sea a todas aquellas personas, porque yo tengo un audífono, por ejemplo. Sí. Cuesta 3.000 euros, ¿eh? Sí. Y hay gente que necesita 2, ¿eh? Gente que necesita 2. Pues ¿sabes para lo que me sirve a mí este? No creo que para mucho. Pero había un botoncito que hay aquí, sí, y tengo en la televisión otro aparatito y oigo la televisión a la perfección. Sí. Y en los bucles de inducción magnética que se están poniendo ahora en determinados auditorios, sí. Aquí en el auditorio de Caja Badajoz lo tenemos, por ejemplo, el bucle de inducción magnética en Mérida. Con ese botoncito del que hablas, eres capaz de escuchar lo que está pasando en el escenario con muchísima mayor nitidez. Muchas gracias. A ti. José María Vergeles, consejero de Sanidad y de Función y de Política Social. Espero seguir contando con tu presencia aquí de vez en cuando, porque nos da una tranquilidad tremenda, ¿eh? Y sobre todo... Hombre, por mí no va a quedar. Hombre, de hecho, Vergeles, de que tengamos una sanidad, que podamos contar con ella continuamente. El otro día os contaba Juan Carlos que ya se pueden hacer en una persona que tenga un infarto, ya un tratamiento distinto al que se tiene hasta ahora. Sí. Claro, todo eso, años de vida, te da... que los años que te queden puedan ser muchísimo mejores. Sí. El hecho de haber puesto el código infarto en toda la comunidad autónoma ha sido gracias a que hemos sido capaces de abrir 24 horas al día la unidad de hemodinámica del Hospital de Mérida, ¿eh? Y eso ha sido un paso fundamental para poder implantar en toda Extremadura el código infarto, porque hasta ahora solo lo podían hacer en Cáceres y en Badajoz. Y el que en Mérida lo podamos tener ahora es un paso adelante de gigante para la sanidad extremeña. José María, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que lo pases bien en ese pueblo tuyo de Fuente del Maestre. Lo intentaré. Y si vas a la iglesia, reza por mí. Desearles una feliz jornada y hasta siempre.